Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Qué gusto me da saludarles y sobre todo invitarles para que tengan la posibilidad de acompañarnos a lo largo de los próximos 30 minutos porque tenemos un par de temas que creo que nos van a ayudar mucho. En el primero estaremos hablando de nuestro niño interior o niña interior, según sea el caso. La verdad es que en ocasiones es importante tener contacto con ese niño o con esa niña y ver cómo es que se la pasaban en ese entonces y de qué manera pues han ayudado a las personas que somos hoy en día. Y en el segundo bloque también vamos a hablar de la salud mental, tanto de niñas como de mujeres. Así que son dos temas importantes que espero les sirvan, que nos sirvan a todos y que aprendamos mucho juntos, como siempre lo hacemos en este espacio. Las redes sociales ya están apareciendo para que podamos estar en comunicación de manera muy cercana. Por favor, utilícenlas, envíen sus sugerencias, comentarios, siempre son bien recibidos. Comenzamos el programa, me da mucho gusto saludar a Luzmari Lamar, qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola, mi querido Gil, pues muy agradecida por esta invitación con todo tu teleauditorio. Oye, pues vamos a platicar del niño interior. Qué importante es el tener comunicación con ese niño o con esa niña interior, porque a veces como que se nos olvida y ahí la dejamos un poco abandonada, abandonado, ¿no? Así es, mi querido Gil. Fíjate que es bien importante esta conexión con nuestro pequeño, nuestra pequeña, porque hay veces que sentimos esa necesidad del apapacho y generalmente está ligado a algo que nos pasó en nuestra infancia. Por eso es bien importante contactar con nuestro niño, nuestra niña, pues para darle ese apapacho que necesitamos en muchas ocasiones, en muchos desafíos y hasta en nuestros éxitos. Entonces, siempre es bien importante identificar a ese pequeño, esa pequeña que cohabita en nuestro interior. Y muchas veces pensamos, bueno, ¿y cómo le hacemos? O sea, sí sabemos, tenemos el recuerdo, tenemos la imagen, pero ¿cómo le hacemos para contactar? Porque en ocasiones, pues no es tan sencillo. Fíjate que no es tan complicado, mi querido Gil, es simplemente que, bueno, si tú en esta visualización de cuando eras un pequeño te cuesta mucho trabajo, bueno, pues puedes tomar una foto de cuando tenías 8 o 10 o 7 o 12 años y que tú veas y visualices y trates de conectar con ese niño interior, cómo era tu recámara en ese entonces, cómo era tu casa, con quién cohabitabas, cómo estabas o qué ropas eran las tuyas favoritas, qué muñeco era tu favorito. Yo, bueno, hasta la fecha tengo mi oso de peluche, ¿no? Entonces ya más dado al cuas, pero ahí está. Entonces, es como esa conexión que nos va a interconectar con ese pequeño y a través de estos momentos de que tú has vivido en esa infancia, cómo era el color favorito, cuál era tu postre favorito, por qué peleabas con tus hermanos, ¿no? Porque siempre hay esta rivalidad entre hermanos, entre juegos y demás. Y bueno, cuando tú empiezas a visualizar en esa edad que tenías 8 o 9 o 10 o 7 o 12, es como comienzas a tener esta interconexión con tu niño interior. Y aquí lo importante es que esto, pues una vez que lo establecemos, es importante mantenerlo, ¿no? Porque a final de cuentas no se trata nada más de ir como que dar un apapacho o dar una revisada y ya, sino al contrario, ¿no? Mantener ese contacto. Así es, porque te hace ser un adulto más independiente, que puedas plantearte y replantearte tus objetivos, tus metas. Es muy importante que nuestro niño siempre esté radiante porque puedes tú platicar y plantear sin el qué dirán, ay, ¿cómo me voy a atrever a decir esto? Ay, no, mejor me quedo callada. Y todos esos son remanentes de que tenemos por ahí una torre en nuestra infancia. Entonces, si vas por el parque y se te antoja subirte al columpio, pues haz un alto y súbete al columpio, disfruta y deja que tu niño interior también disfrute de ese gozo. Si vas por ahí y se te antoja una paleta, bueno, pues a lo mejor no es de lo más idóneo estar comiendo paletas, pero cómetela, no pasa nada, poco veneno no mata. En fin, o sea, situaciones en que a veces no podemos o no nos damos el permiso para poder disfrutar a nuestro pequeño y darle ese gozo, ese momento de gozo. Ahora, yo creo que
un mensaje importante para los papás es que hagan lo que hagan y así intenten ser perfectos, siempre va a haber algo que nos va, de niños o de niñas, nos va a causar algún tipo de problema, algún tipo de trauma, algún tipo de situación que tomamos de una manera que nos va a afectar en el futuro, ¿no? Eso va a suceder, nos va a suceder de alguna u otra forma. Aquí lo importante es saber que tenemos la oportunidad hoy en día de dejar ir todas esas cosas que quizás sucedieron en el pasado, ¿no? Y de alguna manera, pues el afrontarlo como los adultos que somos hoy en día y también soltar de alguna manera todas esas cosas que quizá venimos cargando por tantos años, ¿no? Sí es, mi querido Gil. Fíjate que es bien importante porque muchas veces, por ejemplo, a mí me pasaba de niña bueno, llegaban súper tarde por mí al cole, ¿no? Después de los talleres ya no había nadie en la escuela, más que don Chucho y doña Chave ahí en el colegio. Y bueno, pues era como una huella de abandono, aunque realmente mis papás nunca me abandonaron, pero yo de pequeña sentí un abandono porque ya era como que ya la última que nadie pasaba por ella, ¿no? Entonces son pequeños detalles que a lo mejor tú como niño vives y piensas que, bueno, eres el al que nunca quieren, al que siempre lo critican, ¿no? Y a veces como papás, pues no tenemos ese manual o no vamos a terapia o no tomamos cursos y bueno, pues sí, pues hacemos cosas sin querer y bueno, queda en nuestra inconsciencia esos botones que de repente se disparan en alguna situación en la que te sientes, por ejemplo, en mi caso, el abandono, ¿no? O que te sientes que no eres tomado en cuenta, que nadie te pela, que nadie te hace caso, o no te sientes escuchado muchas veces. Y cuando ya eres adulto se detonan estas situaciones y hay que trabajarlas desde la raíz. Y generalmente la raíz está en nuestra niñez. Entonces, no quiere decir que papá o mamá o nos volvamos jueces, ¿no? De nuestros padres. No, para nada. Es como contactar con ese pequeño y abrazarlo desde tu madurez, desde este yo adulto que veo la vida diferente, que tomo conciencia de que no hubo ningún abandono, simplemente eran circunstancias. Y bueno, en ese apapacho que le das a tu pequeño, de decirle, ok, está bien sentir el abandono, pero aquí estoy y siempre me vas a tener para que nunca más te vuelvas a sentir abandonado o abandonada y que veas que siempre está este acompañamiento contigo, no estás solo, ¿no? Entonces es como esa parte en conciencia y desde el yo adulto en el que tú te vuelcas hacia ese pequeño y que le das ese consuelo, esa palmadita, que muchas veces lo necesitamos ya como adultos. Entonces nos volvemos esos adultos vitamina, ¿no? Que necesitas para poder afrontar muchas veces los desafíos o cuando ya estás a punto del éxito y ¡zas! Te haces para atrás, ¿no? Bueno, pues no te hagas para atrás, ve hacia adelante, conecta con tu niño interior, apapáchalo y si se está muriendo de miedo, pues dale esa confianza, ese amorcito para que no vuelva a tener un sentimiento de esta índole. Ahora, aquí lo importante es que habemos personas que quizá tratamos de pensar en el pasado y no se nos viene nada a la mente, ¿no? Que puedes tener alguna especie, quizá por protección, por lo que sea, no te acuerdas de ciertas cosas y a lo mejor no sabes qué sucedió o qué pasó. ¿De qué manera podemos refrescar esas imágenes, esas ideas? ¿O hay algún tipo de ceremonia o algún tipo de cuestión que se puede hacer precisamente para saber qué atender? Mira, la meditación, como siempre les digo, es la base de todo y la base de nuestra sanación. Entonces tú a través de la meditación puedes ir a esos momentos en que te sientes ofuscado o que te sientes solito o que te sientes bajo estrés, ansiedad, eh, y vas a ver que van a empezar a salir esas huellas, ¿no? Que puede ser de abuso físico, de abuso sexual, de abuso verbal, de abuso en cualquier índole de abuso psicológico, de huellas de abandono, heridas que vamos guardando y que a veces por salud mental o porque nuestro yo o nuestra mente pone barreras para tocar esos puntos. Hay veces que decimos, no, yo tuve una super niñez y a mí no me pasó nada.
Y yo era de esas, ¿no? Hasta que vino una experiencia y ¡zas! A trabajarle. Y es ahí donde tienes que a tener esa oportunidad en el momento en que se detonan los bioshocks de nuestra infancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos huellas, independientemente de que lo hayamos visto bonito o no, bueno, siempre vamos cargando ciertas huellas y es lo que vamos a trabajar siempre. Ahora, la medicina del cacao es una medicina hermosísima que nos da esta oportunidad de sanar ese niño interior desde el amorcito, ese cacaíto que entra con mucho amor, porque es una medicina del corazón, para poder irradiar ese corazoncito que hay, ese amorcito que hay dentro del cacao y que se conecta con nuestro corazón y que seguramente van a aflorar estas situaciones y a lo mejor entras en crisis, pero es padrísimo cuando tú estás viéndolo ya desde la conciencia, ya desde esta madurez y mucho mejor con una buena taza de cacao. Eso es importante. Entonces, aquí, en el caso, por ejemplo, de este tipo de ceremonia que quizá nos puede ayudar sobre todo para estar, digamos, en la sintonía de, a ver, vamos a chambear con el niño interior, pero ¿de qué manera se hace? Me imagino que hay celebraciones, de hecho, tú recientemente tuviste una. ¿De qué manera se realiza una ceremonia de este tipo? Porque evidentemente si lo haces con más personas, pues cada uno de nosotros tiene sus diferentes historias y problemas, ¿no? Fíjate que es bien bonito trabajar juntos desde la unicidad del amor. Y cuando lo haces en ceremonia, en tribu, en grupo, pues es padrísimo porque entonces te sintonizas y bueno, los llevamos por este viaje en estas ceremonias de cacao para sanar con esa intencionalidad. Claro, hay ceremonias que no trabajamos en niño interior y trabajamos otras cosas, pero en esta ocasión, todo el mes de octubre y noviembre vamos a estar trabajando el niño interior. Y es muy fácil, te conectas y esa misma vibración que hay en el grupo, de esa vibración de amorcito y también de liberación, porque también se trata de liberar esos sentimientos, eso que vas guardando ahí y cuando viene esta liberación es sumamente sanador. Puedes irrumpir en el llanto o simplemente echarte un gritito y estás en familia, estás en grupo, estás en tribu, estás en la unicidad. Y cuando estás con un grupo en donde te unes para sanar este tipo de bioshocks, pues es fantástico. Y a través de esta medicina en donde recibes ese apapacho del cacao, pues es todavía mucho mejor. Y después de ese transmutación de la energía, entonces viene la meditación consciente, entonces vienen ejercicios activos en donde vuelves a esa vibración de amor, pero ya desde la conciencia de que trabajaste a ese niño, a ese pequeño que a lo mejor no era ni visto o no era escuchado por ser pequeño. Ahora, en este caso, si hacemos una de estas ceremonias, ¿con una basta o es necesario hacer varias? Bueno, pues siempre hay mucho que trabajar y bueno, si no te basta en una, puedes hacerlo en dos o en tres. Es tu ritmo, es tu proceso. Aquí estamos para ayudarte con estas medicinas y con el proceso terapéutico de acompañamiento y el acompañamiento espiritual y sobre todo con nuestra tribu maravillosa de soles. Oye, ¿y por qué necesariamente el cacao? ¿Qué tiene el cacao de particular? ¿O por qué no puede ser una, no sé, la ceremonia de la manzana o de la fresa o no sé, qué tiene el cacao? El cacao tiene muchos componentes y realmente fíjate que era el alimento de los dioses y para los mayas, también como en la mexicanidad para los mexicas y en muchas culturas, incluso de Sudamérica, es muy importante la semillita del cacao porque esta semilla, fíjate que en la mexicanidad dice que fue entregada por nuestro señor Quetzalcóatl, los Tezcatlipocas, fue entregada a la tierra para llenarla de amor. Y si tú ves las semillitas de cacao, pues tienen esa forma de corazoncito, ¿no? Irregulares. Bueno, es una medicina que tiene muchos componentes, pero el principal componente es el teobroma. Este componente químico va a hacer que nosotros tomemos esas sustancias que generan esos estados con dopamina, con amorcito, para que tú estés vibrando, estés contento. Y entonces cuando tomas
un traguito de ese cacaíto, que ya ha sido rezado, que ya ha sido intervenido por el rezo, el canto, la danza, pues ya tiene otra vibración todavía más fuerte en cuanto a la energía del amor. Entonces, esas sustancias, más tu trabajo espiritual, más el canto, más el rezo o la oración, se eleva la vibración totalmente. Entonces también metemos cuencos y bueno, es una energía sumamente linda y sublime para poder entonces liberar todos aquellos bioshocks que están ahí atorados. Muy bien, pues la verdad, muchísimas gracias. Gracias, Luz, por platicar de este tema y pues hacerlo, que eso nos va a servir muchísimo. Si queremos contactarte, ¿dónde podemos hacerlo? Claro que sí, con mucho gusto, Gil. En mis redes sociales, en Facebook e Instagram, me pueden encontrar como Luzmar y Lamar y con mucho gusto conectarse en el 22 22 04 7762. Con mucho gusto, mándame un mensajito y yo con mucho gusto te contesto a la brevedad posible. Muchas gracias, mi querido Gil, y bendiciones para todos. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Gracias. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En unos segundos estaremos platicando sobre la salud mental de las niñas y las mujeres.